Condori. Delgadillo. Presente, ingeniero Delgadillo. Escobar. Presente, ingeniero. Flores. Gandarilla. Presente, ingeniero. León. Presente, ingeniero. Mamani Valeria. Presente, ingeniero. Mamani Liz. Presente. Oso. Presente. Peña. Puro. Presente, ingeniero. Ramos. Presente, ingeniero Ramos. Rojas. Presente, ingeniero Rojas. Saavedra. Torres. Presente, ingeniero. Vargas. Presente, ingeniero. Vega. Presente, ingeniero. Vilca. Aima. Arriaga. Presente, ingeniero. Claure. Presente, ingeniero. Calizaya. Presente, ingeniero. Calle. Presente, ingeniero. Machuca. Presente, ingeniero. Bazán. Machuca está. Sí, ingeniero, presente. Machuca. Bazán. Bazán Mario. Bien. Cancelarle 100 bolivianos. Ya. Bien, vamos a comenzar ahora. Ya la clase anterior habíamos terminado con el capítulo de post cosecha, que es uno de los capítulos más largos. Ahora vamos a ver uno de los principales cereales, que es el trigo. Vamos a hablar de este grano. Vamos a hablar sobre la producción de harinas y a partir de las harinas, la elaboración de diferentes productos. Sin embargo, antes de empezar a hablar sobre el trigo propiamente, vamos a comenzar hablando sobre sus parámetros de calidad para que cuando hablemos sobre el grano de trigo podamos entender mejor sus propiedades. Entonces vamos a hacer un resumen de los principales análisis que se llevan a cabo tanto en el trigo como grano, como en las harinas. El primer análisis que se realiza es la humedad. Sabemos que la humedad es uno de los parámetros de mayor importancia cuando analizamos la calidad física de los granos. Pero también este análisis de humedad lo utilizamos en el almacenamiento y en la comercialización de los granos.
Sin embargo, también en la elaboración de diferentes productos vamos a ver la importancia de la humedad. Y lo que nos interesa ahora también es conocer la humedad tanto del trigo como de la harina para determinar los valores de las diferentes propiedades de los análisis. Es decir, los análisis que vamos a hacer toman en cuenta la humedad de la harina. Por eso que antes de realizar análisis sobre las harinas, para conocer sus propiedades químicas o reológicas de la harina, tenemos que conocer el valor de la humedad. Cuando hablamos de este parámetro de la humedad, tenemos los métodos directos y los métodos indirectos para la determinación de la humedad. Cuando comercializamos un grano, habíamos visto que el primer análisis es la humedad. Este análisis es un análisis indirecto. En cuestiones de minutos obtenemos el valor de la humedad de la muestra que estamos procesando. Y eso lo hacemos porque estamos utilizando métodos indirectos, propiedades que van a influir sobre el contenido de humedad del grano. Estos equipos que utilizamos en las industrias tienen como principio básico las propiedades de la conductividad y la espectrofotometría de infrarrojo cercano. Estos dos principios son muy utilizados en los análisis tanto de cereales como de las harinas. Tenemos diferentes equipos, entonces uno de ellos ustedes lo van a ver cuando vayan a CIPTA a hacer un análisis reológico de las harinas. Y lo que vamos a ver ahora, lo que está en su pantalla, es el método directo que utilizamos para evaluar el porcentaje de contenido de humedad en los granos o en las harinas. Este método que vamos a hablar, ustedes lo conocen, ya utilizaron en la materia de análisis, y que nosotros lo utilizamos siempre como un método referencial. Es decir, todos nuestros equipos que utilizamos en la industria para determinar la humedad y otras propiedades de la harina tienen que ser calibrados. Y el método para poder calibrar esos instrumentos es el método directo, el método de la estufa que ustedes conocen. Entonces, el procedimiento para la determinación de humedad por este método es el siguiente en el caso de las harinas y los cereales en términos generales. El fundamento de este método es que el contenido de humedad es la pérdida de masa expresada en gramos por 100 gramos de muestra. Cuando se seca de una estufa durante 1 hora a 130 grados centígrados. Nosotros lo vamos a dejar mínimo 1 hora y media, porque 1 hora es una vez que alcanza la temperatura de 130 grados, tiene que estar mínimo 1 hora. Es decir, cuando ustedes coloquen la muestra dentro de la estufa, mínimo tiene que estar en la estufa 1 hora y media a la temperatura de 130 grados centígrados.
¿Qué materiales se necesita para la determinación de la humedad? Una cápsula de aluminio con su tapa, una balanza analítica que con una precisión de 0,1 miligramos, una estufa eléctrica con circulación de aire forzado a la temperatura de 130 grados centígrados y un desecador para que enfríe la muestra y para transportar la muestra. Dentro de este desecador tiene que haber un material como el gel de sílice para poder absorber, para mantener la humedad dentro del secador. ¿Cuál es el procedimiento que utilizamos en el laboratorio? Vamos a pesar una muestra de harina ligeramente superior a 3,5. Esta muestra lo vamos a pesar entonces en la cápsula de aluminio. Previamente vamos a tarar la cápsula de aluminio y dentro de esta cápsula completamente seca vamos a colocar entonces una muestra superior a 3,5 gramos. Una vez pesada nuestra muestra, lo tapamos, ¿no es cierto?, con su tapa, lo colocamos en un desecador y lo transportamos. Ustedes ya no van a tocar con la mano, lo transportan hacia la estufa eléctrica. Dentro de la estufa, ustedes abren la tapa, lo dejan ahí adentro, ¿no es cierto? La cápsula de aluminio destapada, la tapa lo colocan a su lado y lo cierran la estufa eléctrica. Y dejan transcurrir entonces 1 hora y media a la temperatura de 130 grados centígrados. Transcurrido este tiempo, con una pinza van a sacar la cápsula de aluminio. Pero antes de sacar, ustedes lo van a tapar, ¿cierto? Para que no absorba humedad. Ustedes lo tapan, la cápsula, después lo sacan de la estufa eléctrica y lo colocan dentro del desecador. Y lo dejan hasta que la muestra baje la temperatura hasta la temperatura del laboratorio. Dura aproximadamente unos 40 minutos. Una vez fría la muestra, procede nuevamente a pesar. El cálculo que realizamos para la determinación de la humedad en las harinas o en los granos, utilizamos esta formulita de acá, donde M sub 0 es el peso de la cápsula más la muestra. Antes de colocar a la estufa, M sub 1 ya es el peso de la cápsula con la muestra después de haber secado la muestra. Este numerador es la diferencia de peso, es la humedad que pierde el grano con relación a la masa inicial de la muestra. Lo multiplicamos por 100 y es el porcentaje.
Repito que este método es un método solamente referencial. En las industrias siempre utilizamos los métodos indirectos, porque son más fáciles, más económicos, más rápidos y son precisos. Bien, ahora vamos a ver la determinación de los minerales, la determinación de ceniza. La ceniza es el residuo obtenido por incineración de una muestra de harina. Esa muestra lo vamos a incinerar a la temperatura de 900 grados centígrados en una mufla. Las cenizas que vamos a obtener en este análisis lo vamos a expresar en porcentaje de muestra seca. Es el único análisis que ustedes realizan donde el porcentaje de ceniza es con referencia a la materia seca. Los otros análisis que vamos a ver va a ser en función a la materia húmeda, donde el contenido de humedad de esa materia húmeda sea del 14% para poder comparar los resultados. Entonces este análisis de la ceniza lo vamos a determinar en porcentaje de materia seca. ¿Qué es lo que vamos a necesitar para este análisis? Una mufla eléctrica. Esta mufla contiene un termostato, un pirómetro para medir la temperatura y una circulación de aire forzado al interior de la mufla. Y según la norma lo vamos a utilizar esta mufla a la temperatura de 900 grados centígrados. Para incinerar entonces nuestra muestra necesitamos de cápsula de porcelana, de platino o de platino oro por la alta temperatura. Estas cápsulas tienen que tener también una tapa. También vamos a utilizar el desecador con una placa de porcelana o de aluminio perforado, porque vamos a transportar, vamos a colocar dentro del desecador una cápsula que tenga una temperatura altísima de 900 grados centígrados. Una placa de amianto. Esto es importante porque vamos a quemar primero la muestra y necesitamos quemar en una hornilla y vamos a utilizar una placa de amianto, una balanza analítica y una placa de acero, ¿no es cierto?, que tiene la mufla. Esto es importante. Digo importante porque me recuerdo una vez en un accidente que se tuvo en el laboratorio de alimentos. Compramos una mufla, carísima la mufla que compramos, y resulta de que se prestó ese equipo, a sus semanas se lo prestó a la carrera de ingeniería civil para que ellos puedan quemar unas muestras inorgánicas. Y justo esta mufla estaba sin la placa de acero. Entonces hubo un derrame de esas muestras. Y toda esa mufla eléctrica ya no nos sirvió. Entonces es importante de que tenga una placa de acero para evitar accidentes. Bien.
¿Cuál es el procedimiento para la obtención de ceniza? Vamos a pesar una muestra de harina mayor a 2,5 gramos. Esta muestra lo pesamos en el crisol y lo tapamos. Una vez pesada la muestra, con su tapa, lo vamos a colocar en una hornilla sobre una manta calefactora. Ahí vamos a quemar nuestra muestra. Una vez quemada la muestra, una vez que ya no se produzcan proyecciones, lo vamos a retirar ese crisol y lo vamos a llevar a la mufla. Ustedes lo colocan cerca de la puerta, lo abren un poco la mufla y posteriormente, una vez que alcanza la temperatura, lo recorren el crisol y lo tapan bien. Lo van a dejar durante 2 horas y la muestra dentro de la mufla a 900 grados centígrados. Transcurrido este tiempo, prácticamente toda la materia orgánica se quema, ¿no es cierto? Y lo único que va a quedar es ceniza. Ustedes van a observar la ceniza de color blanco. Si quedan algunos puntitos negros, van a tener que enfriar un poco y atacar con ácido sulfúrico. Bien, normalmente si ustedes lo dejan en este tiempo, a esta temperatura, toda la muestra, toda la materia orgánica se carboniza. Una vez obtenida la muestra, transcurrido el tiempo de 2 horas en la mufla, lo sacamos con una pinza, ¿no? Lo colocamos en un desecador siempre y dejamos a que se enfríe. Una vez fría la cápsula, lo vamos a pesar nuevamente en una balanza analítica y vamos a determinar el porcentaje de ceniza. Y ese cálculo lo vamos a hacer con esta formulita de acá. Este de acá es el peso de la cápsula con la ceniza menos el peso de la cápsula vacía sobre el peso de la muestra multiplicado por 100. Eso sería envase húmedo. Al multiplicar por este factor de acá, 100 en el numerador y en el denominador 100 menos la humedad, estamos determinando envase seca. Es decir, previamente a este análisis, estamos determinando la humedad de la harina. Bien, entonces este porcentaje, decíamos, de ceniza es el único en función de la materia seca. ¿Por qué es importante el análisis de ceniza? Principalmente en las harinas es muy importante porque vamos a clasificar las harinas. Y lo vamos a hacer utilizando la siguiente clasificación. Vamos a ver. Esta tablita. Vamos a clasificar a las harinas que estamos produciendo industrialmente en harina de 4 ceros, harina de 3 ceros, de 2 ceros y de 1 cero. Esta clasificación lo vamos a hacer en función de la ceniza. Es decir, las harinas que tengan un porcentaje de ceniza máximo de 0,5, es decir, entre 0 y 0,5,
son harinas de 4,0. Las harinas entre 0,5 y 0,65 de ceniza en función a la materia seca, está clasificada como una harina de 3,0. La de 2,0 entre 0,65 y 0,70. Y la de 1,0 entre 0,70 y 0,85. Estas son harinas. Ahora bien, estas harinas, este tipo de harina, lo vamos a obtener nosotros precisamente durante el proceso de obtención de harinas a partir del grano de trigo. Cuanto mayor porcentaje de ceniza tenemos en nuestras harinas, a ver, primero, aclarar lo siguiente: cuando veamos las partes anatómicas del trigo o de cualquier cereal, tecnológicamente lo vamos a dividir en 3 partes. La cobertura externa del trigo la vamos a llamar salvado. El endospermo y el germen. La harina lo vamos a obtener del endospermo del trigo. Es decir, la cobertura externa del trigo, no estoy hablando de cáscara porque no tiene cáscara, es un grano desnudo. Sin embargo, como es un fruto, con una sola semilla, eso lo vamos a ver en detalle cuando hablemos del trigo. Como es un fruto, decía, con una sola semilla, y es un fruto seco, entonces la cobertura externa, que lo conocemos como salvado, está constituido de la cobertura del fruto y de la cobertura de la semilla. Como el fruto es seco, ¿no es cierto? Entonces solamente tiene cobertura. Y la semilla está constituido de una cobertura que va a constituir también el salvado, y dentro de esa cobertura de la semilla se encuentra el endospermo y el germen. El germen es la planta en miniatura, por eso que el grano es un ser vivo, respira el grano. Entonces, esa planta en miniatura, al respirar, lo que hace es consumir materia seca. Toda esa materia seca lo tiene en el endospermo. Como es una semilla, el endospermo le sirve a la planta como una reserva energética. Entonces, cuando la plantita se va a desarrollar y no tiene raíces, todos los nutrientes están en el endospermo, hasta que se desarrolla la planta. Cuando esa semilla da lugar a una planta, ya tiene raíces. Por tanto, los nutrientes lo va a tomar del suelo. Pero mientras no tenga raíces, todos los nutrientes se encuentran en el endospermo. Entonces, en ese endospermo, el endospermo es lo que nos interesa a nosotros. En términos de materia seca, el endospermo es mayor del 80%. Entre 14 y 17% corresponde al salvado y al germen entre 2,5 y un 3%. Entonces, ese alto porcentaje del trigo, que es el endospermo, vamos a extraer nosotros de ahí la harina. Normalmente, el porcentaje de extracción industrial de la harina es entre 70 y 75%. Significa de que por cada 100 kilogramos de trigo limpio, vamos a extraer entre 70 y 75% de harina. Es el porcentaje de extracción. Ahora bien,
¿de dónde nos interesa que nosotros, que en la industria extraigamos esa harina? Del endospermo. Es ahí donde están los almidones y las proteínas que nos interesan. Ahora, como la extracción es un proceso mecánico que vamos a ver, es una extracción molienda seca que vamos a hacer para extraer la harina del trigo. En esa molienda seca vamos a tratar en lo posible, ¿no es cierto?, de extraer ese 80%, decíamos, de endospermo. Pero no lo vamos a hacer, no vamos a poder extraer todo el endospermo del trigo. Y el problema es que no solamente no extraemos todo el porcentaje del endospermo, sino también al extraer la harina, lo vamos a contaminar con los otros componentes. Es decir, lo vamos a contaminar con el germen y con las coberturas externas, con el salvado. Entonces, cuanto mayor contaminación tiene esa harina proveniente del endospermo, va a tener mayor porcentaje de ceniza. Y eso nos permite a nosotros clasificar entonces la pureza de la harina. Cuanto más bajo sea el porcentaje de ceniza, significa que esa harina proviene del endospermo. Y a medida que se incluye mayor cantidad de salvado, de minerales en la harina, significa que estamos incluyendo en la harina parte del salvado y parte del germen. Es decir, estamos contaminando, si ustedes quieren, la harina con esas partes. Por tanto, las harinas, al tener mayor porcentaje de esas partes, me refiero al salvado y al germen, esas harinas van a tener porcentajes mayores de minerales. Por tanto, la calidad de la harina va a disminuir. La calidad que nosotros vamos a obtener a nivel industrial es una harina de 3 ceros. Es decir, nos interesa de que el porcentaje de cenizas en la harina esté entre 0,5 y 0,65. Es acá que nos interesa que nuestra harina tengan este porcentaje de ceniza, porque con esta harina de 3,0 podemos nosotros elaborar panes. Es decir, la idea normalmente en las industrias harineras es producir una harina que va a ser utilizada para panificación, porque el 70% de la harina lo utilizamos con ese fin. El 30% restante del uso de las harinas lo hacemos en la elaboración de diferentes pastas alimenticias, galletas, etc. Si no tenemos, ¿no es cierto?, en el mercado harinas específicas para esos productos. Es decir, si nosotros tenemos harinas en el mercado y esas harinas específicas lo utilizamos para diferentes tipos de productos, entonces las industrias van a elaborar ese tipo de harina utilizando diferentes trigos de diferente calidad. Pero básicamente nuestras molineras no elaboran harinas para fideos, para galletas, elaboran un solo tipo de harina. Y como el porcentaje para los procesos de fermentación es mucho más alto, es decir, el 70% o más, esas harinas que se elaboran tienen que ser de 3,0, que son las harinas de panificación, son las harinas que tienen un buen porcentaje de gluten y van a formar una buena red con el almidón y van a atrapar esos gases durante la fermentación y esos sabores y nos van a dar panes de buen volumen y de buen sabor y de buen aspecto.
Eso lo vamos a ver a medida que veamos la calidad de los trigos. Bien, ahora cuando estamos procesando el trigo, estamos produciendo una harina, lo vamos a dividir la fábrica en 3 líneas. Una son los molinos de trituración, otro grupo los molinos de desagregación y otro grupo los molinos de compresión. Entonces, en cada uno de esos molinos que estemos utilizando, vamos a obtener una fracción de harina con cierta calidad. Básicamente, los primeros molinos de trituración, como estamos moliendo directamente el grano, va a empezar la calidad con 3,0. Después va a ir disminuyendo en los molinos de trituración, va a bajar hasta 0 o medio 0. También se puede clasificar en medio 0. Entonces va a bajar la calidad a medida que vaya pasando por los molinos de trituración. ¿Qué significa eso? Que esos molinos lo están contaminando más la harina proveniente del endospermo. En el caso de los molinos de desagregación, tenemos sobre todo harinas de 3,0 y de 2,0. En los molinos de compresión, en el primero y segundo molino, vamos a obtener siempre, con sémola vamos a trabajar pura, y vamos a obtener harinas de 4,0, y a medida que vaya pasando los molinos de compresión, su calidad también va a ir bajando. Entonces es importante conocer, cuando uno trabaja en una fábrica de harina, de producción de harina, entonces tiene que sacar muestras de diferentes molinos y ver la calidad de su harina, y lo hace normalmente utilizando 2 parámetros: el porcentaje de ceniza y también el color de la harina. Importante. Entonces, este método del porcentaje de ceniza nos permite a nosotros clasificar las harinas y acompañar el proceso de elaboración de las harinas. Por eso es importante conocer el porcentaje de ceniza. Otro parámetro importantísimo en la calidad de la harina y del trigo es la determinación del gluten. Es decir, cuando ustedes hablaron de las proteínas, es importante las proteínas en el grano de trigo, porque es el único grano que nos va a permitir producir harina y a partir de esas harinas elaborar productos de fermentación. Todos los productos de panificación que ustedes conocen, ¿cierto?, utilizan procesos de fermentación y utilizan harinas de trigo, ¿no? No utilizan harinas de maíz, harina de arroz, de cebada, de avena, etc., ¿no es cierto? Utilizamos harinas de trigo y precisamente utilizamos por su calidad de proteínas. Ustedes clasificaron en química general a las proteínas en términos de solubilidad de las proteínas, ¿no? Entonces han visto que hay proteínas solubles y proteínas insolubles. Básicamente en el trigo, las propiedades funcionales de las proteínas en el trigo, es decir, prácticamente todas las proteínas insolubles del trigo, son las que le van a dar la característica funcional a las harinas para los
procesos de fermentación. Entonces, cuando hablamos de las proteínas en el trigo, tienen una característica importante, ¿no? Porque van a formar masa viscoelástica, que no lo obtenemos con otros granos, con otros cereales. Sí, el centeno también da ese tipo de masa, pero es con el trigo, con la harina de trigo, es que vamos a obtener masas viscoelásticas y utilizarlos en procesos de fermentación. Eso se debe a sus propiedades funcionales de sus proteínas. Entonces, estas proteínas van a formar lo que llamamos el gluten. Por tanto, cuando analizamos las proteínas en el trigo o en las harinas, podemos nosotros analizar mediante el análisis de Kendall las proteínas totales en una muestra, llámese proveniente de un trigo entero o de las harinas. Ese análisis de Kendall ustedes lo conocen, lo han visto en análisis de alimentos, ¿no? Entonces, ese método, han visto que es un método largo porque hay que mineralizar todavía todos los componentes orgánicos. Posteriormente hay que destilar, ¿no es cierto? Y transformarlo, ese nitrógeno, en amonio y posteriormente en amoníaco y determinar posteriormente mediante ese método de Kendall el porcentaje de proteínas multiplicando por un factor. Ese método, al ser un método largo, no es práctico para los que manejamos harina. Entonces, lo que vamos a hacer, y lo más práctico, es determinar el gluten de las harinas o del trigo. Son métodos mucho más rápidos y de mayor importancia. Es decir, el conocer el porcentaje de gluten es mucho más práctico que conocer, por ejemplo, el porcentaje total de proteínas. Por supuesto que hay una correlación. Mayor porcentaje de proteínas totales mediante el método de Kendall, vamos a obtener mayor porcentaje de gluten. Sin embargo, como se trata de determinar las características funcionales en las proteínas, muchas veces podemos conocer un valor de proteínas en el análisis de harina, pero en el momento del uso de esa harina, por ejemplo, no puede ser de que, por ejemplo, cuando estamos secando el trigo, lo hacemos con altas temperaturas y esas proteínas insolubles, ¿no?, van a ser desnaturalizadas por las altas temperaturas. Entonces, no van a manifestar sus propiedades funcionales. Es decir, con esas harinas no vamos a poder obtener panes de buena calidad. Entonces, por eso que normalmente realizamos el análisis de gluten. Y posteriormente vamos a ver también otro análisis que nos permite determinar la calidad de esas proteínas funcionales, aparte de la cantidad, que es mediante la determinación del gluten, que vamos a ver. También nos interesa saber qué calidad tiene ese gluten. Bien, entonces vamos a utilizar un método para la determinación del gluten. Podemos determinar el gluten húmedo y también el gluten seco. Eso lo vamos a ver cuando veamos este procedimiento.
Podemos determinar el gluten de manera manual, pero para ser más preciso y mucho más rápido, en las industrias utilizan un equipo llamado Glutomatic. Con este equipo, en 6 minutos van a ya obtener el resultado de gluten húmedo, y en 1 minuto más, es decir, en total 7 minutos, ustedes van a determinar el gluten seco, utilizando, aparte de este equipo del Glutomatic, van a utilizar otro equipo que es el Glutor para determinar el gluten seco. Bien, entonces vamos a utilizar este equipo, el Glutomatic. Este equipo para determinar el gluten tiene una pipeta automática que va a dosificar con agua salada a la muestra, y lo vamos a lavar la harina, vamos a eliminar todos los componentes solubles y solamente va a quedar las proteínas insolubles. Y posteriormente lo vamos a centrifugar la muestra, utilizando una pequeña centrífuga de 6.000 revoluciones por minuto para eliminar el agua sobrenadante, es decir, el exceso de agua que tiene esas proteínas insolubles. Y esa proteína que vamos a obtener, ese gluten, es el gluten húmedo. Posteriormente, ese gluten húmedo lo vamos a llevar a un equipo que se llama Glutor, y ahí lo va a secar, en 1 minuto lo va a secar al gluten, y vamos a pesar ese gluten seco para obtener el porcentaje de gluten seco. Además tiene el equipo un colector de agua. Como vamos a lavar con agua salada la muestra, entonces esa agua lo vamos a recoger en un colector. ¿Cuál es el procedimiento que se utiliza para el análisis de gluten? Siempre en el laboratorio se hace por duplicado los análisis. Vamos a pesar 10 gramos de harina. Una vez pesados los 10 gramos, lo vamos a colocar esta muestra dentro del recipiente del Glutomatic. Es un vasito, este recipiente es un vasito de cristal, donde el fondo de este vasito es una malla, así como una malla milimétrica. Eso lo vamos a humedecer para que no se pase la muestra. Colocamos ahí los 10 gramos de harina y encendemos el equipo. Al encender el equipo, automáticamente el equipo le va a dosificar una muestra salada al 2,5% de cloruro de sodio en un volumen de 4.9 mililitros. Esta es la cantidad de agua salada que le va a dar a la muestra. Y inmediatamente también se va a encender el amasador, es decir, la harina más el agua, en ese pequeño amasador se va a desarrollar y se va a formar una masa durante 30 segundos. Una vez obtenida la masa, inmediatamente el equipo empieza a dosificar agua salada, es decir, comienza a lavar, ¿no?, con agua. De ahí se va a liberar todos los componentes solubles de la harina, es decir, me refiero a las proteínas insolubles, a los almidones, a los minerales, etc. Todos esos componentes lo va a lavar, se va a lavar, y va a quedar solamente las proteínas insolubles. Una vez obtenido ese gluten húmedo, lo sacamos del recipiente del Glutomatic y lo vamos a llevar a la pequeña centrífuga. Agarramos la muestra, lo dividimos entre dos, lo colocamos en su plaquita que tiene la centrífuga y
encendemos la centrífuga durante 1 minuto. Esa centrífuga trabaja a 6.000 revoluciones por minuto. Entonces ahí lo que está haciendo el equipo es liberar la humedad que tenía el gluten húmedo, el agua sobrenadante en la muestra. Transcurrido el minuto, abrimos la centrífuga, retiramos la muestra y lo pesamos en una balanza analítica. Esa muestra corresponde al gluten húmedo. Posteriormente lo vamos a llevar al glutor, a este equipo de acá, y lo vamos a dejar en el glutor durante 5 minutos. Hay otros glutores que trabajan con 1 minuto, pero el que normalmente se tiene acá en los centros de acopio y es de 5 minutos, el que teníamos en el CIPTA, el que tenemos. A una temperatura de 150 grados centígrados. Es decir, este glutor es como una plancha, lo vamos a encender y la temperatura va a subir hasta 150 grados centígrados. A esta temperatura lo vamos a dejar durante 5 minutos, muestra, y lo vamos a retirar la muestra. Esa muestra ya está completamente seca. Decíamos que es como una plancha, es como una sanguchera que tiene 2 discos de politetrafluoroetileno. Una vez que se seca la muestra, lo retiramos del glutor y lo llevamos a una balanza analítica y lo pesamos el gluten seco. Cuando hablamos del gluten, de una harina de trigo, cuando esa harina es apta para panificación, el porcentaje de gluten debería ser por encima de 30 en el análisis de gluten húmedo. Y en el caso del gluten seco, ese gluten húmedo, al perder la humedad, va a perder 2/3 del peso en la humedad. Por tanto, se va a reducir su masa hasta 1/3. Entonces, esas son las referencias que tenemos para determinar si esa harina tiene un alto porcentaje de gluten. Aquí tenemos los cálculos para el gluten húmedo y el gluten seco. M⁻1 es el peso del gluten húmedo con relación al peso de la muestra, los 10 gramos multiplicado por 100. Ahora, a este porcentaje le vamos a multiplicar por este factor de corrección. Este factor de corrección toma en cuenta el porcentaje de la humedad y la referencia de la materia seca de 86%. Es decir, con este factor lo que estamos haciendo es corregir la humedad de nuestra harina al 14%. Es decir, cuando hablamos de el porcentaje de gluten, en términos de porcentaje, ¿cierto? Habíamos dicho, por ejemplo, vamos a tener 30% como un valor óptimo de gluten en una harina. Decimos 30%. Ese 30% significa de una harina al 14% de humedad. Y para referirnos a una harina de 14%, estamos multiplicando por este factor. Porque si realmente la harina tendría 14%, esto sería el 14, y el denominador sería 86, y ese factor sería 1. Entonces, este factor, el que está convirtiendo a la harina con diferentes porcentajes de humedad a una harina de 14%, para que las comparaciones entre los resultados de las diferentes harinas no cambien en función de la humedad.
Por eso que estamos tomando como base de análisis una harina al 14% de humedad. Lo hacemos con este factor. Para el gluten seco, M2 es el peso de gluten seco dividido entre 10 gramos. También expresado en términos de una harina del 14% de humedad. Veamos acá con más detalle el análisis del gluten. Me refiero a este equipo. Este es el Glutomatic. Bien. Como vamos a realizar el análisis por duplicado, hay equipos que tienen un solo recipiente y otros que tienen dos, como en este caso. Entonces, la muestra, pesamos los 10 gramos de harina, lo colocamos, decíamos, en este recipiente de acá, del equipo. Este recipiente tiene un fondo que es una malla, ¿no? Entonces, antes de agregar los 10 gramos, lo humedecemos esa malla para que no pase la muestra. Una vez que colocamos los 10 gramos en este recipiente, lo encendemos, el equipo. Y una vez encendido, entonces tiene una pipeta automática. Va a dosificar agua salada dentro de este recipiente. 4.9 mililitros de agua salada, prácticamente la mitad del peso de la muestra. Y el equipo acá tiene un amasador aquí adentro. Entonces esto de aquí se va a comenzar a mover, un amasador, y va a desarrollar la masita, porque aquí adentro hay harina y hay agua. Entonces va desarrollando durante 30 segundos, va trabajando este amasador, y se forma una masita, una bolita de masa. Transcurrido ese tiempo, automáticamente el equipo va a dosificar agua salada con cierto flujo. Entonces lo va a lavar a esta bolita de masa. Todos los componentes solubles van a salir con el agua por la parte de abajo. Decíamos que aquí hay una malla. Entonces todos esos componentes solubles de la masa van a salir por acá. Y aquí tenemos un recipiente colector de agua que se desecha por el lavado. Una vez lavado, para el equipo, ¿no? Y de aquí adentro vamos a retirar ya el gluten. Ese gluten lo llevamos, decíamos, a este de acá, a un equipo, ¿no es cierto?, a una centrífuga, que va a trabajar a 6.000 revoluciones por minuto. Aquí adentro hay dos plaquitas. Entonces la muestra lo dividimos en dos partes, lo colocamos en esas dos placas, lo tapamos y lo encendemos. Va a funcionar 1 minuto. Ahí va a eliminar el agua sobrenadante. Transcurrido ese tiempo, sacamos la muestra y lo pesamos. Ese gluten es el gluten húmedo. Una vez conocido el valor del gluten húmedo, lo llevamos a este glutor, a este equipo de acá, que es como una sandwichera, ¿no? Lo colocamos acá, la muestrita, lo encendemos el equipo y lo tapamos, ¿no? Aquí hay un sellador. Lo tapamos bien. Este equipo va a trabajar a 150 grados centígrados durante 5 minutos. Transcurrido ese tiempo, vamos a observar que ya la muestra es como una hostia. Si alguna vez han comulgado en la iglesia, ¿no es cierto? Hay una hostia, ¿verdad? ¿verdad? Es parecida a una hostia. Entonces, el gluten está completamente seco. Lo sacamos el gluten y lo pesamos.
Y con eso vamos a determinar el porcentaje de gluten seco. Bien, este análisis son rápidos, ¿no es cierto? Nos interesa conocer las proteínas funcionales y no determinar las proteínas totales mediante el método del Kendall, que es muy largo, más costoso, etc. Y en definitiva no nos sirve de mucho. Siguiente análisis. Ahora lo que nos interesa es conocer cuánto de enzimas alfa-amilásicas tiene la harina. Es decir, como estas harinas las vamos a utilizar por lo general, decíamos, en proceso de fermentación, para la elaboración principalmente de panes, estas harinas para fermentar utilizamos levadura. Y las levaduras, para que se multipliquen y puedan fermentar una masa, necesitan de un sustrato. Los sustratos fermentados dentro de la harina, del 100% de su requerimiento para el microorganismo, apenas tiene un 5% de azúcares fermentecibles. El 95% de ese requerimiento que necesita el microorganismo tiene que provenir de los almidones que tiene la harina. Por tanto, tiene que haber almidones dañados, un mínimo de un 10% en las harinas. Esos almidones dañados tienen que ser transformados, ¿no es cierto?, mediante un proceso enzimático por las enzimas amilásicas en azúcares fermentecibles. Y para que se produzca esos azúcares fermentecibles y que posteriormente los utilicen los microorganismos en el proceso de la fermentación, tenemos que saber cuánto de enzimas tenemos amilásicas, ¿no?, que van a transformar los almidones en azúcares más sencillos, hasta azúcares fermentecibles. ¿Qué enzimas nos interesa básicamente? Nos interesa las enzimas alfa-amilásicas y las beta-amilásicas. Las beta-amilásicas no hay problema en los cereales porque eso no depende de la historia del grano. Es decir, está en cantidades suficientes en la harina, en el grano, en el trigo, si estamos hablando del trigo. La beta-amilasa está en gran cantidad. Y eso más no depende de la historia del trigo. Pero sí la alfa-amilasa. Esa va a depender de la historia del trigo, es decir, del tipo de semilla, en el cultivo, ¿no es cierto? Cuando ya el grano está maduro, si llovió o no llovió, etc., nos va a dar un porcentaje de alfa-amilasa. Y esas enzimas normalmente se ubican en el grano en las capas de aleurona, es decir, en la parte externa del endospermo. Entonces, como la alfa-amilasa va a depender de la historia del trigo, entonces cada trigo tiene un porcentaje de alfa-amilasa. Y eso es lo que tenemos que determinar, qué porcentaje de enzimas alfa-amilásicas tiene nuestra harina para los procesos de fermentación. Ustedes han debido escuchar que las harinas, posteriormente, una vez que se elaboran, son suplementadas por enzimas, ¿no? Eso es el caso en que la harina le falte las enzimas amilásicas, ¿no? Pero hay harinas que tienen suficiente cantidad de alfa-amilasa. No es necesario suplementar la harina, ¿no? Por ejemplo, hay trigo como el nuestro. Nosotros tenemos trigo muy amilásico. ¿Qué significa eso? Que los trigos que nosotros sembramos en nuestra región, cuando llegan a su madurez fisiológica y están un tiempo en el campo hasta que baje la humedad del trigo, en ese periodo se presenta siempre alguna lluvia
y va a comenzar un proceso enzimático en el trigo, porque es una semilla. Por tanto, va a aumentar los porcentajes de enzimas dentro del trigo y el porcentaje de alfa-amilasa se dispara. Entonces, en los trigos donde son muy amilásicos, el porcentaje de alfa-amilasa es grande. Como nuestros climas son muy húmedos y alta temperatura, normalmente nuestros trigos tienen un alto porcentaje de enzimas y tienen un alto porcentaje de alfa-amilasa. Por eso que decimos que nuestros trigos son amilásicos. Ahora, eso es lo que queremos ver. ¿Cuál es la cantidad de enzima alfa-amilásica que tienen nuestras harinas para que en los procesos de fermentación se pueda transformar los almidones en azúcares fermentecibles? Ahora bien, eso significa entonces de que tendríamos que hacer un análisis en el laboratorio para determinar la concentración de las enzimas alfa-amilásicas. Pero ese análisis es muchísimo más largo y más complicado. Vamos a tomar por lo menos 2 a 3 días para determinar la alfa-amilasa. Hay una tesis que la pueden leer ustedes, que hicimos para determinaciones de alfa-amilasa en los trigos. Ese método es bastante largo. Con ese método de determinación de alfa-amilasa vamos a conocer el porcentaje de esas alfa-amilasas. Y por más que hagamos ese análisis, tampoco nos va a servir, porque al tener un valor de alfa-amilasa y no relacionarlo con un proceso de fermentación, no nos interesa mucho ese valor. Entonces, hay un método semiempírico, que es el que vamos a ver nosotros, para determinar de manera indirecta la cantidad de enzimas. Y ese es el método que vamos a ver ahora. Es decir, es un método semiempírico que nos permite determinar la cantidad de manera indirecta, ¿no? ¿Y cuál es ese método? Se llama el método del Fali-Namber. Este método tiene un equipo donde existe un baño María que va a trabajar a 100 grados centígrados. Estas son el tamaño del baño María. Tiene una pinza para sujetar el tubo viscosimétrico donde vamos a colocar la muestra. Tiene un baño refrigerante en la parte superior para evitar la evaporación del baño María y también de la muestra. Tenemos un calentador eléctrico de 600 watts, que es para calentar el baño María. Un agitador, un émbolo agitador, que se va a desplazar dentro del tubo viscosimétrico, dentro de la muestra, para que con ese agitador podamos medir el tiempo de desplazamiento del agitador en la muestra y determinar el tiempo de caída de ese agitador. Tubos viscosimétricos donde vamos a colocar la muestra. Tapones de caucho. Pipetas de 25 mililitros, porque vamos a agregar 25 mililitros de agua a 7 gramos de muestra, de harina al 14% de humedad, y una balanza analítica. El procedimiento. Decíamos que vamos a pesar 7 gramos de muestra.
al 14% de humedad. Para evitar entonces de colocar la humedad en la estufa y alcanzar 14%, utilizamos esta formulita de acá. En esta formulita, este M1 lo vamos a reemplazar por 7 gramos, que es la muestra de harina al 14% de humedad, y este factor de aquí, 100 menos 14 y 100 menos la humedad. Con este factor estamos transformando la humedad de la harina a 14%. Bien, también tenemos en el laboratorio una tablita. En vez de utilizar esta fórmula, tenemos una tablita. En esa tablita, la primera columna es la humedad y la segunda columna de esa tabla es el porcentaje de muestra. Es decir, en función de la humedad de la harina, ahí vamos a ver cuánto vamos a pesar de muestra, ¿no? Cuanto mayor humedad tiene la harina, mayor peso tiene que tener nuestra muestra. Si es 14% de humedad, vamos a pesar 7 gramos. Si la humedad es mayor, la muestra tiene que tener mayor peso. Si es menor la humedad, menor peso de 7 gramos. Bien. Esa tablita es mucho más fácil que utilizar esta fórmula. Bien, una vez conocido entonces cuánto vamos a utilizar de muestra, que es 7 gramos, lo pesamos en una balanza analítica, la muestra de harina. Lo colocamos dentro de los tubos viscosimétricos, unos tubos especiales para hacer el análisis, y agregamos 25 mililitros de agua destilada dentro del tubo viscosimétrico. Y lo vamos a colocar un tapón de caucho y empezamos a agitar. Si no hay un agitador mecánico, ustedes agitan de manera manual hasta formar la suspensión de harina. Es decir, como hay agua y harina, vamos a preparar una suspensión de harina. Una vez preparada la suspensión de harina, lo retiramos el tapón y con el agitador vamos a limpiar las paredes internas del tubo viscosimétrico. Es decir, como ustedes agitaron el tubo, la parte donde no hay muestra, dentro del tubo viscosimétrico, queda una película de muestra. Si ustedes lo colocan así como está ese tubo dentro de un baño María, lo primero que va a hacer, por la alta temperatura de 100 grados centígrados, las paredes del tubo, lo va a secar a esa muestra y va a evitar de que se desplace el tubo viscosimétrico. Y eso es lo que no queremos. Por eso que vamos a limpiar las partículas adheridas a las paredes internas del tubo con el agitador. Una vez limpio, lo dejamos el agitador dentro del tubo viscosimétrico y lo colocamos dentro del equipo, dentro del soporte del tubo viscosimétrico. Y posteriormente vamos a girar el cabezal del equipo para que por un extremo lo sujete al agitador y empiece a agitar de manera automática. El equipo pueda desplazar al agitador dentro del tubo viscosimétrico y agitar la muestra. Y eso lo va a hacer durante 60 segundos. Al cabo de ese tiempo, lo va a liberar al agitador y ese agitador va a comenzar a desplazarse. Cuando existe una gran cantidad de enzima, esa suspensión de harina es mucho más fluida, por tanto el tiempo de caída es mucho más rápido. El tiempo de caída en ese análisis tiene que estar entre 250 hasta 300 segundos. En ese intervalo de tiempo se supone que la harina tiene un buen porcentaje de alfa-amilasa. Cuando el valor es más pequeño a 250, es decir, la caída ha sido más rápida,
significa de que la harina tiene un mayor porcentaje de enzima que la necesaria. Cuando el análisis supera el límite superior, que son los 300, significa de que la harina es deficiente en enzima. Entonces, cuando se produce la harina, tenemos que suplementar con enzima alfa-amilásica. Veamos al equipo, y ahí lo vamos a entender mejor. Es el equipo. Este equipo ustedes lo van, cuando vayan a cita a hacer el laboratorio de calidad de las harinas, ahí van a utilizar este equipo. Repitamos rápidamente cómo es este análisis, ¿cierto? Y para qué nos sirve. Decíamos que queremos determinar la cantidad de enzimas que tiene la harina. Esto de acá son los tubos viscosimétricos, esto de acá. Bien, entonces dentro de estos tubos vamos a colocar 7 gramos de la muestra. Y vamos a agregar 25 mililitros de agua destilada. Lo vamos a colocar dentro de estos tubos, lo vamos a colocar este agitador. Este agitador en un extremo tiene un círculo y que le permite agitar. Y por el otro extremo, aquí no se ve este extremo, tiene un gancho. Ese gancho tiene que ser sujetado por este cabezal. Y además tiene un tapón. Entonces primero agarramos, introducimos este agitador dentro de la muestra, dentro del tubo viscosimétrico, y lo tapamos bien con este tapón. Y empezamos a agitar. Si ustedes tienen un agitador mecánico, antes teníamos en el CIPA un agitador mecánico, pegado. Si en el laboratorio de un centro de acopio tiene un agitador mecánico, lo colocan durante 1 minuto para que agite la muestra y forme una suspensión de harina. Si no hay, ustedes lo van a hacer de manera manual. Agitan y van a tener ahí la suspensión de harina. Una vez obtenida la suspensión de harina, decíamos que en estos tubos viscosimétricos, en estos tubitos, en las paredes internas, donde no está la muestra, va a quedar, ¿no es cierto?, una película de la suspensión. Eso lo tienen que limpiar con este tubo. Con este tubito lo limpian la pared interna y lo colocan, una vez limpio, este agitador dentro del tubo viscosimétrico. Ahora, este tubo de acá con la muestra y este agitador lo colocan en este soporte de tubo viscosimétrico. Aquí lo colocan ustedes. Aquí adentro existe un baño María que está a 100 grados centígrados. Es decir que dentro del baño María hay agua destilada con una mezcla de tal manera, o mezclamos con glicerina, de tal manera que el punto de ebullición sea de 100 grados centígrados aquí adentro. Entonces, este equipo lo encendemos. Acá hay un botón, lo encendemos el equipo. Y va a trabajar, aquí adentro hay una resistencia eléctrica, aquí abajo. Entonces esa resistencia eléctrica va a calentar el baño María hasta 100 grados centígrados. Cuando alcance la temperatura de 100 grados centígrados este baño María, este foquito que es rojo se va a cambiar a verde. Se va a encender el foquito verde, de acá también. Este foquito rojo que está trabajando cambia a verde. Y significa de que ya el baño María está a 100 grados centígrados. Entonces colocamos la muestra aquí adentro, al baño María. Una vez que colocamos
colocamos la muestra, aquí adentro hay un medidor de nivel. Tras que colocamos el tubo, este registrador empieza a marcar el tiempo, ¿no? En segundos. Inmediatamente que colocamos el tubo viscosimétrico, hace contacto por la parte inferior y comienza a marcar acá el tiempo. Entonces, una vez que colocamos al tubo viscosimétrico, este tubo aquí adentro, que tiene a este agitador, decíamos que en este extremo, este agitador tiene un ganchito. Entonces vamos a hacer girar este cabezal. Gira el cabezal, lo hacen girar, y va a agarrar, aquí atrás hay otro ganchito que lo sujeta automáticamente a este agitador, lo va a sujetar. Y al sujetar lo va a comenzar a agitar. Empieza a agitar aquí. Aquí adentro está el tubo viscosimétrico, este tubo con la muestra, ¿no es cierto?, dentro del baño María. Y este tubo viscosimétrico que está dentro del tubo viscosimétrico comienza a moverse de arriba hacia abajo, debido a este cabezal. Este cabezal es el que le va a hacer girar, le va a agitar. Entonces va a moverse el agitador, va a agitar hasta un tiempo de 60 segundos. Transcurrido ese tiempo de 60 segundos, se libera. Este cabezal lo va a liberar a este agitador. El ganchito lo suelta. Entonces ya este agitador de acá se encuentra libre y va a comenzar a caer de un nivel hasta otro nivel. Eso está programado. Entonces esta parte del agitador va a comenzar a bajar de un nivel a otro nivel. Y cuando llegue a ese nivel programado, se va a parar el equipo, va a comenzar a sonar una sirena. Entonces terminaron con el análisis, ¿no? Y va este registrador de tiempo, se para, ¿no? Decíamos que una harina donde tiene un buen balance enzimático debería ser entre 250 y 300 segundos. Acá, ahí no hay necesidad de agregar enzimas a la harina. Bien, con eso se termina el análisis. Se lo saca al tubo viscosimétrico, es como un gel, ¿no es cierto? Y se lo lava. Ahora, ¿qué pasa con la muestra? Primero teníamos harina y teníamos agua, ¿no es cierto? Al agitar hemos preparado una suspensión de harina. Esa suspensión de harina, cuando lo colocamos dentro del baño María, a la temperatura de 100 grados centígrados, y agitamos la muestra, esa muestra se va a transformar en un gel, ¿no? Va a haber la gelatinización del almidón. En ese momento, cuando ya se va gelatinizando el almidón, las enzimas van a empezar a atacar al almidón dañado y lo van a transformar en azúcares. Por tanto, por el proceso enzimático que hay, va a haber una liquefacción, es decir, ese gel se va a transformar en una masa mucho más líquida. Ese proceso se llama liquefacción. Cuanto mayor concentración de enzima exista en la muestra va a sufrir una mayor liquefacción. Al ser menos viscosa, entonces, lo que va a influir es sobre la viscosidad de la muestra. Al haber una mayor liquefacción, va a haber una menor viscosidad aquí de la muestra, en el gel. Por tanto, como este agitador se está desplazando de un lugar a otro, el tiempo de caída del agitador va a ser menor, va a ser más rápido, ¿no? Y eso es lo que se está registrando aquí, el tiempo de caída del agitador. Ahora, ese tiempo de caída está relacionado ¿con quién? Con la acción de la enzima, ¿cierto?
decir, con la viscosidad. Y esa propiedad de la viscosidad está en relación con la concentración de la enzima. Mayor cantidad de enzima, menor viscosidad, mayor liquefacción, menor tiempo de caída. Entonces, de manera indirecta, con ese tiempo de caída, estamos midiendo la concentración de enzimas de manera semi-empírica. Este no es científico, ¿no? ¿Verdad? Pero estos análisis son, al ser experimentales, son muy útiles para ver la relación entre la concentración de enzimas y este análisis de caída de Haber. Bien, a ver. Si tenemos dos muestras diferentes, ¿no es cierto? Y una tiene una caída de Haber de 300 y otra de 100. Este análisis no es aditivo. Es decir, si nosotros mezclamos los diferentes trigos, hacemos una mezcla. Un trigo tiene un análisis de caída de Haber de 300, el otro trigo de 100. Si lo mezclamos en partes iguales, podríamos obtener una harina que es la mitad, ¿no es cierto?, entre 300 y 100, que sería 200, ¿no?, en esa harina. Pero no es así, porque esta propiedad no es aditiva. Podemos, sí, de manera aproximada, determinar el Falling Number de la mezcla de esos dos trigos, utilizando esta fórmula de acá. Es decir, el inverso de los valores de Falling Number menos el tiempo de caída del agitador en agua. Es decir, si en vez de utilizar harina dentro del tubo viscosimétrico colocamos agua destilada, decíamos que el equipo va a agitar durante 60 segundos, ¿verdad? Y va a tardar 2 segundos en caer el agitador por el agua caliente que está dentro del tubo viscosimétrico. Por eso es que este valor es 62. Entonces, si nosotros restamos a esos valores de las harinas de su Falling Number por 62 y reemplazamos en esta fórmula, vamos a determinar de manera aproximada el valor del Falling Number de la mezcla de dos trigos. Como en este ejemplo, uno de los trigos tiene un Falling Number de 300, el otro de 100. Si reemplazamos en esta fórmula la mezcla de esos dos trigos, su harina va a tener un valor de Falling Number de 128 segundos, no de 200, porque no es aditivo. Bien, entonces este análisis es importante para determinar el valor de alfa milasa en la harina. Sigamos. Otro análisis importante en harina es el índice de sedimentación. Es decir, con este análisis lo que vamos a hacer es conocer la calidad de las proteínas del trigo. Hablando de calidad, es decir, con el análisis de gluten húmedo y gluten seco, estamos determinando las proteínas funcionales, las proteínas insolubles del trigo. Pero ahora queremos conocer su calidad de esas proteínas insolubles, de esas proteínas funcionales. Para ello vamos a hacer este análisis de sedimentación de selenio. ¿Qué necesitamos para este análisis del laboratorio? Ustedes lo van a hacer, este análisis, en el LabRock. Necesitamos unas probetas o cilindros de 100 mililitros de capacidad donde vamos a hacer el análisis. Necesitamos un agitador. Si no tienen el agitador, ustedes de manera manual van a tener que agitar estos cilindros, estos tubos.
Pipeta, cronómetro y balanza. Eso es lo que necesitamos para determinar el índice de sedimentación. Los reactivos que van a preparar una solución de ácido láctico. Es decir, van a utilizar ácido láctico PA. El ácido láctico puro tiene una concentración de 85 mililitros de ácido láctico en 100 mililitros. Esa es la concentración del ácido láctico PA. Entonces van a agarrar este ácido láctico PA en un volumen de 250 mililitros. Y lo van a colocar en un balón aforado de 1 litro. Y ahí van a enrasar con agua destilada hasta obtener un volumen de 1 litro de disolución. Es decir, lo que ustedes están haciendo simplemente es diluir el ácido láctico de 250 a 1 litro, es decir, 1/4. Una vez que diluyen este ácido láctico, lo van a colocar en un balón, y ese balón tiene que tener un sistema de reflujo, y van a calentar en una hornilla. Es decir, van a someter a un calentamiento a esta disolución, se va a transformar en vapor, y para que no se pierda el vapor, tiene que tener un sistema de refrigeración, y ahí lo que van a hacer ustedes es activar el ácido láctico, es decir, el ácido láctico concentrado, ¿no es cierto? Cuando lo diluyen, inmediatamente las moléculas de este ácido láctico no se separan. Por tanto, si utilizamos este ácido láctico diluido sin activar, puede variarnos el análisis. Para evitar esa variación, lo que vamos a hacer es activar al ácido láctico diluido. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a colocar dentro de un recipiente, y ese recipiente, por la parte superior, tiene que haber un sistema de refrigeración, y lo vamos a calentar, lo vamos a evaporar la muestra y lo vamos a condensar para no perder masa. Y lo vamos a hacer durante 6 horas. Posteriormente lo van a refrigerar, lo van a enfriar y lo guardan. Este ácido láctico diluido. Van a preparar un reactivo de ensayo utilizando este ácido láctico diluido. Van a tomar 180 mililitros del ácido láctico diluido, activado, y lo van a mezclar con 200 mililitros de propanol o de isopropanol puro, al 99% de pureza. Este análisis lo van a hacer de en el labro. Ahí tengo guardado, ahí reservado estos reactivos. Entonces van a mezclar ustedes 180 mililitros del ácido láctico diluido activado con 200 mililitros de isopropanol, y aumentan agua destilada hasta un volumen de 1000 mililitros. Ese es el reactivo de ensayo. Por otra parte, van a preparar otro reactivo, una solución de azul de bromofenol. Para ello van a tomar 4 miligramos de azul de bromofenol puro, no el que se utiliza como indicador. Hay azul de bromofenol PA en el laboratorio. Van a pesar 4 miligramos y van a diluir a 1 litro con agua destilada. Estos dos reactivos entonces van a utilizar para el análisis. El procedimiento.
Van a pesar una muestra de harina de 3,2 gramos en una balanza analítica y lo van a colocar dentro de los cilindros, dentro de las probetas, ¿no? De 100 mililitros. Van a agregar 50 mililitros de la solución de azul de bromofenol. Una vez que agregan, lo agitan y lo colocan dentro de un agitador horizontal. Ese agitador lo va a agitar a esas probetas, tapadas por supuesto, durante 5 minutos. Transcurrido ese tiempo de 5 minutos, paran el agitador, sacan la probeta y introducen 25 mililitros del reactivo que prepararon, del reactivo del ensayo de sedimentación, 25 mililitros. Y nuevamente lo colocan tapado dentro del agitador. El agitador nuevamente va a agitar durante otros 5 minutos. En total ya van 10 minutos, ¿cierto? Transcurrido esos 5 minutos, nuevamente lo sacan del agitador a la probeta y lo colocan sobre una mesa. Y inmediatamente ustedes agarran un cronómetro y van a controlar 5 minutos exactamente. Transcurrido ese tiempo, ustedes van a medir dentro de la probeta el precipitado que se forma en mililitros. Y ese es el resultado que van a obtener para este análisis. Es decir, ¿qué es lo que va a pasar en este análisis? Resulta que cuando la harina es sometida a un ataque con ácido, en este caso, vamos a atacar durante 5 minutos con un ácido. Ese ácido que estamos preparando, ese reactivo que estamos preparando, lo que hace es hinchar a las partículas de proteínas funcionales, de las proteínas insolubles del trigo. Lo va a hinchar, lo va a aumentar el volumen de esas partículas. Y al mismo tiempo lo va a disolver a los otros componentes, es decir, a las otras proteínas, a los almidones, a los minerales, a todo eso lo va a disolver. Y solamente lo va a hinchar a las partículas de las proteínas funcionales. Lo que vamos a medir es el volumen de esas partículas de proteínas que han sido atacadas por el ácido. Es decir, va a formar un precipitado. Cuanto mayor cuanto mayor volumen tienen esas partículas, el precipitado va a ser mayor en la probeta. Entonces, al cabo de un tiempo, que son 5 minutos, ustedes van a medir el volumen que ocupa esas proteínas. Y lo van a distinguir las dos fases con el indicador que están utilizando. Es decir, la solución de azul de bromofenol. Ese indicador va a ser absorbido por las partículas y claramente ustedes van a diferenciar las dos fases. Una fase superior, mucho más clara, y una fase inferior donde se encuentran esas proteínas mucho más azuladas. Entonces, fácilmente ustedes van a poder diferenciar esas dos fases y van a medir el volumen que ocupan esas proteínas insolubles. Mayor porcentaje de volumen, mayor cantidad de proteínas, por tanto, mayor calidad de las proteínas. Es decir, esas proteínas que tiene la harina, al absorber agua
y absorber el medio ácido del agua, al hincharse esas partículas, significa de que esas proteínas van a trabajar como proteínas funcionales en la elaboración de las masas para formar el gluten, desarrollar el gluten en las masas. Entonces, estamos midiendo la calidad de esas proteínas con este análisis. Bien, ya los siguientes análisis son análisis reológicos, que lo vamos a ver en la siguiente clase. Estos análisis que estoy mencionando, ustedes lo van a hacer de manera presencial en el laboratorio. Y hablé yo el día de ayer con la auxiliar y tienen programado ustedes un análisis el día de mañana, en horas de clase, que son los días martes. Entonces, es obligatorio de que ustedes vayan a hacer esos análisis. Ella le va a estar esperando en el laboratorio, seguramente ya habló con ustedes. Bien, si tienen alguna pregunta, por favor, lo pueden hacer. Pueden preguntar de todo lo que vimos ahora para que les aclare un poquito más. Hola. Ingeniero, Sí, ¿me escucha? Ay. le escucho. Ingeniero, yo quería preguntarle entonces la división de las harinas en la clasificación de 0 o 2 ceros o 3 ceros. ¿Vendría entonces a depender de las cenizas o de las proteínas? Eso no me quedó claro. Ya. Usted me está hablando de las proteínas y de las cenizas en las harinas, ¿cierto? Resulta de que un grano de trigo, en términos de proteína, está distribuido. Habíamos mencionado que un grano de trigo lo vamos a dividir en 3 partes: el salvado, el endospermo y el germen, ¿no? En el caso específico de las proteínas se encuentran distribuidas en las 3 partes, tanto en el endospermo, en el salvado y en el germen, ¿no? Pero la mayor parte de las proteínas que nos interesan a nosotros en los procesos de fermentación están en el endospermo, están en la parte de donde se extrae la harina, ¿no? Es ahí donde se encuentran las proteínas funcionales, porque las proteínas solubles normalmente se encuentran en el germen y también un cierto porcentaje en el salvado. Bien, ahora, eso en cuanto a las proteínas, ¿no es cierto? Cuando nos interesa a nosotros conocer las proteínas, nos interesa saber el gluten y nos interesa saber la calidad de ese gluten. Para eso estamos viendo estos análisis de gluten húmedo, gluten seco y el análisis que estamos viendo de caída de Haber, ¿no? Eso en cuanto a las proteínas. Pero lo que nosotros hemos clasificado en los ceros es en función no a las proteínas, sino en función a la ceniza. Porque decíamos que del trigo, del 100% del trigo, del grano de trigo, solamente vamos a obtener entre 70 y 75% de harina. No podemos más obtener, ¿no? Porque si no vamos a contaminar nuestras harinas. Nuestras harinas van a cambiar de color y cada vez que aumentamos el porcentaje, ¿no es cierto?, esas harinas no van a ser aptas para los procesos de fermentación. Entonces tenemos que tratar de que las harinas provengan del endospermo, que es el 80% del total aproximadamente del grano. Pero como son molinos que vamos a utilizar,
Es decir, vamos a ver que el trigo tiene una ranura en su panza, ¿no? Esa ranura en su panza no nos permite a nosotros eliminar el salvado en su totalidad, es decir, por fricción. No utilizamos esos métodos de fricción para poder separar del salvado el endospermo. Y el problema va a ser también el germen. Entonces utilizamos, vamos a ver que cuando utilizamos equipo para la producción de harina, vamos a utilizar unos molinos, ¿no? En esos molinos, que son unos cilindros que tienen sus canales, esos molinos lo que hacen primero es romper al grano, lo van a fracturar al grano. Y una vez roto al grano, de ahí adentro lo van a retirar el endospermo. Pero en esos procesos de molienda, pues vamos a extraer fracciones, ¿no es cierto? No solamente del endospermo, sino también del salvado y del germen. Peor cuando esos molinos son los últimos molinos de cada etapa. Habíamos dividido en 3 partes: trituración, desagregación y compresión en los molinos. Entonces ahí vamos a mezclar ahí la harina con diferentes fracciones del salvado, del germen, del endospermo. No solamente vamos a extraer del endospermo, ¿no? Entonces la idea es extraer la harina del endospermo. Es ahí donde el porcentaje de ceniza es bajísimo. Y a medida que contaminemos nuestra harina con las otras fracciones, el porcentaje de ceniza aumenta. Entonces lo que queremos nosotros, como es extraer la harina del endospermo, el porcentaje de nuestra ceniza, de nuestra harina, tiene que estar en un porcentaje tal que clasifiquemos a la harina en 4 ceros, ¿no? O en 3 ceros, o en 2, o en 1 cero. Eso va a depender del porcentaje de ceniza, ¿no? De ceniza que hay. Entonces eso nos ayuda a nosotros, cuando estamos moliendo, ver cómo están trabajando esos molinos, ¿no? En base al análisis de la ceniza. Mayor porcentaje de ceniza significa que estamos incorporando mayor cantidad de fracción de salvado, sobre todo, y de germen, ¿no? A las fracciones de endospermo, de donde pretendemos obtener nuestra harina, ¿no? Por eso que clasificamos nosotros a la harina en diferentes tipos de cero en función al porcentaje de ceniza, para ver cómo estamos obteniendo nuestras harinas del endospermo. ¿De acuerdo? Es decir, esa clasificación lo hacemos en porcentaje de ceniza. Ahora, otras industrias no utilizan la ceniza como referencia, sino el color. Tenemos unos equipos para medir el color, y ahí vamos a clasificar en función al color de la harina. Y eso significa también que está en relación al porcentaje de ceniza, ¿no? De la incorporación de las otras fracciones al endospermo. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes, ingeniero. ¿Será que me puedo anotar en la lista? ¿Qué apellido usted? Flores Daniel. Inge, ¿será que a mí también me podría anotar en la lista, por favor? ¿Su apellido? Saavedra. Vargas Daniel. Disculpe, ingeniero. ¿Alguien más? Por favor. Condorito, Laura ¿Qué Daniela. apellido? Condorito, Laura Daniela. Ya, está bien. ¿Alguien más? Ingeniero, Sí. Machuca, me preguntó 2 veces, no sé si me escuchó. Machuca. Sí, Sí, está en lista. gracias, ingeniero. Giselle. Uh-huh. Bien, entonces mañana ustedes vayan a hacer el laboratorio. También me informaba que ya les han entregado ya los 2 ejemplares de los 6 trabajos para que ustedes
tengan como referencia ese documento. Sobre eso van a complementar y ese documento esta semana me la tienen que enviar porque si tenemos tiempo ya les voy a evaluar la próxima semana. Bien, nos vemos entonces el día lunes. Hasta luego, gracias. ¿O tienen alguna consulta que hacer?